y estamos continuando el tema de las 7 bases o los 7 pilares de la vida cristiana. Amén. Y empezamos a estudiar la vida de Job. Te recomiendo que leas el libro de Job. Estamos viendo los versículos claves nada más que nos van a llevar al punto donde queremos llegar, donde Dios nos quiere llevar. Y hemos estado viendo que así como en el Antiguo Testamento había un camino hacia la presencia de Dios, en el Nuevo Testamento hoy en día también hay un camino hacia la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento Job no conocía el camino. En el versículo Job capítulo 38, verso 19, si lo puedes poner ahí, hijo. Job está reconociendo que él no conocía el camino de la luz, no tenía discernimiento entre el camino hacia la luz y el camino hacia las tinieblas. Entonces, eso es porque el Señor Jesús no había venido todavía. La gracia no había venido todavía. Acuérdate que uno de las cosas que Jesús dijo de él mismo es que él era el camino. ¿Te acuerdas? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, en el Antiguo Testamento, en la entrada al tabernáculo, a los atrios, había una puerta alta que se le llamaba el camino. ¿Sí? La puerta principal del tabernáculo para entrar a los patios se le conocía como el camino. Bueno, la Biblia dice que todo el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Entonces viene Jesús en el Nuevo Testamento y Él se presenta como el camino. No como uno de los caminos, no, yo soy el camino. Entonces Job no conocía esto, por eso él era un hombre temeroso, era un hombre muy miedoso, pero en el capítulo 42, verso 3, se da cuenta Job que él mismo, su mente natural, no comprendía las cosas de Dios. Job era una persona que hablaba mucho de Dios, fíjate bien, conocía mucho de Dios, hablaba de Dios, pero no comprendía lo que hablaba. Y hoy en día hay muchos cristianos o creyentes que conocen mucho de la palabra, han oído mucho de Dios, pero no comprenden, no tienen discernimiento entre el camino de la luz y el camino de las tinieblas. Por eso no te explicas, bueno, ¿cómo es que dice que es cristiano y está haciendo tal locura? Bueno, porque no tiene discernimiento, porque realmente no conoce el camino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Job, ahí en el capítulo 42, en el verso 3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba, ¿qué dice? Lo que no entendía. Estoy leyendo una Reina Valera. Ok. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Luego el verso 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto literalmente es un encuentro entre Job y Dios. Así como el encuentro con Jesús que vas a vivir tú en enero. Amén. Ahí vas a decir, Dios, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Entonces, después de eso, creo que es el verso 6, no sé si está en la pantalla, pero Job dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento. ¿Qué dice Job? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué en polvo y ceniza? Porque acuérdate que Job, que estaba enfermo de sarna, y la ceniza mitigaba los ardores de la sarna. Es lo que se usaba en aquel tiempo para mitigar los ardores de la sarna. Bueno, aunque la ceniza también era símbolo de luto. Cuando alguien perdía a un ser querido, se echaba cenizas encima o se ponían un chaleco tejido de metal, de silicio. Era algo muy molesto, pero era señal de luto. En este caso, Job pues, estaba en polvo y ceniza. Pero la clave es, dice que después de un encuentro con Jesús, él ya no se gustaba, ya no se caía bien.
Ahora dice, me aborrezco. ¿Y qué significa aborrecer? Que algo me cae mal. ¿Sí? Aborrecer algo es que me cae mal. Aborrecer a alguien es me cae mal. No lo soporto, no lo tolero. Entonces, básicamente Job, después de un encuentro con la luz de Dios, está diciendo, ya no me tolero, ya no me caigo bien, ya no me gusto como soy. Y luego dice, me arrepiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio en la manera de pensar y por consecuencia un cambio en la manera de vivir. Entonces Job, en la presencia de Dios, sus ojos fueron abiertos, sus oídos fueron abiertos. Estamos hablando de sentidos espirituales. Todos tenemos sentidos espirituales. Hay que buscar despertarlos. Hay que buscar un despertar espiritual. En Alcohólicos Anónimos lo tienen en el 12º paso. Buscar un despertar espiritual. Bueno, aquí en Cristo es el primer paso. Es el primer paso porque no se puede dar otro paso si no despierto espiritualmente primero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Siempre que comparto en AA les digo, los fundadores de Alcohólicos Anónimos se llaman Bill y Bob. No recuerdo los apellidos, pero son los fundadores. Y yo les digo, si Bill y Bob vivieran, ya hubieran dado un 13º paso. Ya se hubieran dejado andar con rodeos y se hubieran ido a la iglesia a servir a Dios. Por eso ya casi no me invitan. Bien, entonces, lo que ahora Job está experimentando es una verdadera comunión con Dios. Y la comunión con Dios no es que Dios me escuche. La mayoría de los cristianos oran para que Dios lo escuche, pero muy pocos cristianos oran para escuchar a Dios. El punto es que Dios siempre me escucha. El punto es que soy yo el que no siempre escucha a Dios. ¿Por qué? Porque normalmente logro entender o escuchar lo que se me acomoda. Pero lo que no se me acomoda, como que no entendí lo que dijo el pastor. Como que no entiendo esta palabra. ¿Pero qué palabra es? Que tengo que perdonar al que me ofende. No lo entiendo eso. Entonces se me dificulta aquello en el área en el que estoy batallando. Pero una verdadera comunión con Dios es, yo hablo, Dios me responde. Él me habla, yo le respondo. Dios me ve, yo le veo. Él me aconseja y yo me arrepiento. Esa es la verdadera comunión con Dios. Porque una oración sin arrepentimiento no es comunión. Escucha bien esto. Si tú oras todos los días, mañana, tarde y noche, pero no hay cambios en tu vida, frutos de un arrepentimiento, entonces tu comunión está incompleta. Porque la comunión con Dios, el objetivo principal es que Dios me guíe a un arrepentimiento. No puedo pretender ser un atleta en la oración y después de muchos años de oración sigo siendo el mismo en algunas áreas. Entonces algo pasa, mi comunión no está completa. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que orar a Dios. Tengo que buscar en el Señor lo que me hace falta. Entonces Job pasó de ser un instrumento temeroso, miedoso, ahora a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Porque después de que Dios restauró a Job, lo que hizo es que le ordenó que orara por las personas que lo habían mal aconsejado durante su problema. Mira, Job capítulo 42, verso del 8 en adelante. Estoy leyendo la PDT ahora. Job 42, 8. Así que ahora tomen 7 toros, 7 carneros y llévenselo a mi siervo Job. Aquí Dios le está hablando a los amigos de Job. Y luego dice, ofrézcanlos, ¿cómo? Por ustedes, como sacrificio, que debe quemarse completamente. Mi siervo Job orará por ustedes. Yo escucharé a Job y no trataré directamente con ustedes, porque no hablaron lo que es verdad acerca de mí. En cambio, mi siervo Job sí lo hizo. Dios estaba molesto con los amigos de Job
No recuerdo el nombre textual de ellos, pero creo que uno era Elifaz o algo así. Pero el nombre es lo de menos. El punto es que cuando Job estaba pasando una crisis, esas dos personas fueron a querer ministrar a Job de parte de Dios, pero no lo hicieron correctamente. Dios les está echando en cara que no hablaron verdad de parte de Dios. Entonces van a ir con Job, Job va a orar por ustedes, ustedes van a ofrecer sacrificio, pero no me voy a dirigir directamente con ustedes, dijo Dios, porque me ofendieron. Me voy a dirigir a Job, él me va a escuchar a mí y él los va a bendecir a ustedes. Wow. Por eso no es tan fácil decir Dios dijo, Dios dice, Dios dijo. No es tan fácil. Hay que tener temor de Dios. Cada vez que tú digas Dios dijo o Dios me dijo, ten cuidado. Ten cuidado y asegúrate que realmente sea Dios el que está hablando. Porque dice aquí que cuando hacemos esto y no hablamos verdad de parte de Dios, el Señor ya no va a tratar conmigo, me va a tratar a través de otras personas. Entonces no es fácil decir Dios dice, Dios te dice o Dios me dijo. No es tan fácil. Tenemos que estar plenamente convencidos de que es la voz de Dios. Amén, amén. Entonces aquí hubo un cambio maravilloso. Job ahora es una bendición para los demás. Es un instrumento de Dios para librar a sus amigos de la desgracia. Escucha bien eso. Cuando Dios te quiere usar para bendecir a otros, primero vamos al molino. Primero vamos al desierto. Primero Dios trata con mi carácter. Primero Dios va a ver qué hay en mi corazón. Y hasta entonces vamos a comprender el por qué pasamos tantas pruebas, tantas aflicciones, tantos desiertos. Y la razón es porque Dios está puliendo mi carácter, Dios me está dando de su sabiduría para usarme para bendecir a otros. Así es que cada vez que tú le digas, Dios, ¿para qué me está sucediendo todo esto a mí? Dios te va a decir, para que bendigas a otros. Para que ayudes a otros a salir de donde yo te estoy sacando. Amén, amén. Entonces ahora Job, de ser un hombre miedoso, un hombre con muchas inseguridades, ahora él es un siervo de Dios. Ahora él está sirviendo a Dios, porque Dios está diciendo, yo le voy a hablar a Job, Job me va a escuchar a mí y los va a bendecir a ustedes. ¿Qué sucedió en el verso 10 de Job 42? Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Amén. ¿Estás afligido? ¿Estás pasando por un momento de angustia? ¿Estás pasando por un momento de sufrimiento? Ora por los que están produciéndote ese tiempo de aflicción. Fíjate bien. La única manera de superar una aflicción, un sufrimiento, un tiempo de adversidad es que empieces a orar por las personas que quizá estén provocando en ti ese tiempo de aflicción. Porque dice aquí, y quitó Dios la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando Job oró por sus amigos. ¿Qué hicieron esos amigos? Le hablaron a Job de una manera equivocada de parte de Dios. En otras palabras, estaban confundiendo más a Job con lo que le dijeron. O trataron de confundir más a Job con lo que le dijeron. Entonces, Job oró por ellos y lo primero que hizo Dios, quitó la aflicción de Job. Quitó la angustia, el sufrimiento, la ansiedad. Una persona que no ora por los demás probablemente estará experimentando ansiedad, aflicción. La Biblia dice que en el dar está el recibir, que es más bienaventurado dar que recibir. Y cuando tú oras por los demás, estás recibiendo. A veces lo único que tenemos que hacer en medio de una tristeza profunda, de una depresión, en medio de una ansiedad, de una crisis de ansiedad, es orar por otras personas. Especialmente por los que más me están provocando problemas. Amén, amén.
Entonces, hay una segunda bendición al estar en la luz. Somos impulsados por Dios a compartir lo que Él nos da. ¿Quieres recibir más de Dios? ¿Quieres recibir más de Dios de lo que has recibido hasta ahora? Ve pensando a quién vas a bendecir. Va de nuez. Si tú quieres recibir más de Dios de lo que has recibido hasta ahora, cuando tú le pidas algo a Dios, tú ya tienes que estar pensando a quién vas a bendecir con lo que le estás pidiendo a Dios. Porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y que en el dar está el recibir. Entonces, cuando estamos en la luz de la presencia, Dios me impulsa a compartir lo que Él nos da, lo que nos capacita para recibir más. Pues al recibir del amor de Dios, somos arrastrados por ese fluir del Espíritu, por ese fluir de amar a mi prójimo, y es la única manera de que mi vida, mi carácter, esté siendo sacado del egoísmo. Por naturaleza somos egoístas. Siempre estoy pensando en mí. Qué bonito soy, cómo me quiero. Sin mí me muero. Jamás me podré olvidar. Sí, y cuando practicamos el egocentrismo, sufro mucho. Porque las cosas no salen como yo digo, las cosas no son como yo pienso, porque no me dan lo que yo espero, porque no me dicen lo que quiero oír. Entonces estoy demasiado ensimismado y al no dárseme las cosas como yo espero, estoy sufriendo demasiado. Por eso es importante experimentar la presencia de Dios. Job conocía un poco, muy poco, solamente una probadita de lo que era realmente el camino de Dios. Muy poquito. Por eso tuvo tanta aflicción. Pero ahora, en nuestros tiempos, en el Nuevo Testamento, Jesús, Él es el camino, Él es la plenitud. No hay otra opción. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Usted puede adorar y buscar solamente a Jehová, 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 Jehová. Jehová te bendiga y Jehová para allá y Jehová para acá. Pero si usted no llega a través del Hijo, usted no lo hará. Porque el único camino al Padre, a Jehová, es Jesús. Y si usted honra al Hijo, está honrando al Padre. Y si usted se quiere dirigir directamente al Padre, menospreciando al Hijo, no hay camino. Está truncado el camino. O alguien puede decir, solo Jesús, solo Jesús. Ya Jehová ya está en el antiguo, ahora nada más Jesús, solo Jesús. No, Jesús dijo, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Padre, te pido en el nombre de Jesús. Porque de repente te vas a encontrar doctrinas medias extrañas. Unos dicen que solo Jehová, otros dicen que solo Jesús, otros dicen que el Espíritu Santo ya no, que son cosas demoníacas. Usted tiene que tener discernimiento. La sana doctrina habla, cuando Jesús fue bautizado, dice, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, el cielo se abrió y el Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual estoy complacido. Y todavía se atreven a decir que la Trinidad no existe, que solo Jesús o que solo Jehová. Ok, entonces Job estaba en tinieblas, conocía muy poquito del camino hacia la luz. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Hebreos 9:8, en la Reina Valera. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Qué dije? ¿Hechos? Hebreos. Es Hebreos, de repente me confundí aquí. Dice, aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. Ahí mismo en Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, cuando el cuerpo de Jesús fue herido por el látigo, por las espinas, por la lanza, por los clavos, ahí se estaba abriendo un camino hacia la presencia de Dios. Cada una de las heridas de Jesús
son una puerta a la presencia del Señor. Amén. Entonces, aquí estamos viendo que Jesús es el templo, Él es el lugar santísimo, Él es el lugar de la morada de Dios. Pero también estamos viendo que Jesús es el camino. Sus heridas, que no solamente destilan sangre, sino también la luz de la presencia de Dios, y esa luz cubierta con la sangre de Cristo rompe toda tiniebla y nos muestra el camino. Acuérdate de Tomás cuando escuchó que Jesús ya había resucitado, pero él dijo, no, yo necesito verlo para creerlo. Y se presenta Jesús resucitado, y ahí estaba Tomás, y Tomás lo estaba viendo y aún no creía. Ni siquiera viendo. Jesús le tuvo que decir, ven Tomás, mete tu mano en mi herida. Ven, tócame, para que veas que soy real. Y cuando Tomás metió la mano en la herida del costado de Jesús, o el dedo o la mano, dice otra versión, hasta entonces Tomás dijo, Dios mío y Señor mío. Mientras lo estuvo viendo, no creyó. Fue hasta que tocó la sangre, la luz que salía de las heridas de Jesús. En el Antiguo Testamento, si alguien era tocado por la luz de la presencia de Dios, moría. Eso le dijo Dios a Moisés en el monte Sinaí, ¿te acuerdas? Cuando Moisés le dijo, déjame ver tu rostro, y le dijo, no, Moisés, nadie me ha visto y ha vivido. Nadie. Si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo sin santificarse, moría ahí en la presencia. ¿Por qué Tomás no murió cuando tocó la luz que salía de las heridas de Cristo? Porque la luz venía cubierta con la sangre, y la sangre perdona, la sangre limpia, la sangre restaura, la sangre me hace propicio para no morir en la presencia de Dios. Amén, amén. Entonces, Tomás conoció el camino, la comunión. ¿Por qué? Porque la luz sin la sangre trae juicio y condenación, porque la luz evidencia el pecado, mientras que la sangre, con su misericordia, me limpia y me lleva a un arrepentimiento. Por eso hoy en el Nuevo Testamento, cada vez que declaramos el nombre de Jesús, el Espíritu Santo viene y lo manifiesta a ese Cristo resucitado. Amén, amén. Nos preguntan, ¿por qué ustedes los cristianos no usan una cruz con Cristo? Bueno, porque nuestro Cristo ya resucitó. Nuestro Cristo ya no está en una cruz. La cruz está vacía, la tumba está vacía. Usamos, sí, a veces como adorno una cruz. Hay un púlpito por ahí que está en forma de cruz, pero está vacía. ¿Y de qué me habla una cruz vacía? De un Cristo resucitado. Amén, amén. Entonces, cada vez que usted declara el nombre de Jesús, el Espíritu Santo viene y lo manifiesta a ese Cristo resucitado. Juan 14:26, antes de irse al Padre, el Señor Jesús le dijo, les conviene que yo me vaya, si no, mi Padre no enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Y en el verso 26 del capítulo 14 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Amén. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? ¿Cuál es? Enseñarme la verdad delante de todas las cosas y recordarme todo lo que yo aprendo de Dios, lo que yo aprendo de Jesús, lo que yo aprendo de su palabra. He ahí la importancia de la comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces, lo que estamos viendo es que al llamar al Señor Jesús, declarando su nombre a través de la oración
de la adoración, de la alabanza, el Espíritu Santo comienza a manifestarse. Por eso dice el Salmo que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Qué es la alabanza? Es una oración con ritmo, con gozo. ¿Qué es la adoración? Es una oración cantada desde el Espíritu. Porque dice que Dios busca a quien le adore en espíritu y en verdad. Entonces, cada vez que usted ora, adora y alaba en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo viene a manifestar el templo, el camino y la puerta para entrar al templo. Amén, amén. Y entonces, cuando entramos en la presencia de Dios, ya la sangre me lava, me purifica, me limpia. Por eso yo no muero en la presencia de Dios. Ahora lo que muere es esa parte carnal, esa parte equivocada, esa parte de la vieja naturaleza que todavía se resiste a hacer la voluntad de Dios. Entonces, esto es muy importante, esto es elemental. Lo que ahora nos invita el Señor es que caminemos y entremos a su presencia, porque es el único lugar donde usted y yo adquirimos la sabiduría de lo alto para actuar y vivir como a Él le agrada. Amén, amén. Entonces, acuérdate que el Espíritu Santo, la promesa es estar sobre mí y dentro de mí. ¿Por qué es importante esto? Porque sobre mí me protege del enemigo. Dentro de mí me protege de mí mismo. Acuérdate que somos nuestros propios enemigos. ¿Sí? Las tentaciones en nuestro cuerpo, en nuestra carne mora el pecado. Y el Espíritu Santo dentro de mí hace que la gracia de Dios se active. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es el poder de Dios actuando en mi interior para no caer en tentación, para no volver a cometer los mismos pecados. Eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, usted dice en el nombre de Jesús, en ese momento el Espíritu Santo viene y te rodea y viene y aviva el fuego del don de Dios que hay en cada uno de nosotros. Amén, amén. Entonces, ¿cuáles son los resultados de estar en la presencia de Dios? ¿Cuál es el resultado de estar en Cristo? Primera de Corintios capítulo 1, verso 24, en la Reina Valera. Primera de Corintios capítulo 1, verso 24. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿qué dice? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cómo? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué hay en la presencia del Señor? Sabiduría y hay poder. Porque ahí está, mira, Cristo, poder de Dios, número 2, y sabiduría de Dios. ¿Qué encuentro en la presencia de Dios? Sabiduría y encuentro poder. ¿Poder para qué? Para vencer el pecado, para ser librado de las tentaciones del enemigo. ¿Y sabiduría para qué? Para saber usar ese poder. No es la misma poner un rifle en manos de una persona X que ponerlo en manos de un soldado entrenado, que está adiestrado para usarla. Es lo mismo. El poder de Dios no puede estar en manos de cualquier persona. Por eso el Señor, aparte de su poder, nos capacita con su sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es la capacidad para usar responsablemente el poder de Dios. ¿Estamos aquí? Por eso dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es muy importante. Ahora, mira, ponme ahí en el verso 19, hijo. 1 Corintios 1, 19. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Léalo con voz alta. Ajá. Sí. Pero ¿qué dice al final? Y desecharé
el entendimiento de los entendidos, de los sabios del mundo. O sea, la sabiduría no es para cualquier persona. Dios le da sabiduría y poder a quien Él ve que su corazón está listo para ser fiel, para ser responsable con lo que Él está dando. Dios nos está entregando a Jesús para ser formado y manifestado en nosotros y a través de nosotros. Hay dos maneras de reflejar a Jesús. Dos maneras. El poder, que es a través de los dones espirituales, la unción externa. Y número dos, la gracia interna, que me hace ser ejemplo, me hace ser buen testimonio. No solamente los dones espirituales, el fluir de los dones, sino que mi vida personal también habla del poder de Dios. Los frutos. Hay dones espirituales y hay frutos espirituales. Estos son los dones, unción exterior, el Espíritu sobre mí, y hay frutos, la gracia del Espíritu Santo en mí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y dónde adquiero todo eso? En la presencia de Dios. Por eso tiene que estar orando, orando. A la hora que usted quiera y pueda, ore, ore, ore. Decía alguien, antes oraba por compromiso, por obediencia, ahora oro por fe, por amor. Amén. Entonces, no solo esto, sino que también Dios presenta un contraste entre su sabiduría y la sabiduría del mundo. Aunque para el mundo la sabiduría de Dios es locura, es una tontería. 1 Corintios capítulo 2, verso del 7 al 8, en la Reina Valera. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios, ¿cómo? El misterio. ¿Qué más? La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos ¿para qué? Para nuestra gloria, para la gloria de la iglesia. ¿Qué más? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, ¿cuál hubiera sido el resultado? Nunca habrían crucificado al Señor. Si los religiosos, los sabios de aquel tiempo hubieran conocido la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado a Jesús. Tan, 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 tan. Por eso el Padre decidió darle a los pequeños su sabiduría. Y cuando habla de los pequeños, habla de los de humilde corazón, habla de los que confían más en Dios que en sus propias habilidades. Amén. Entonces aquí hay por lo menos 4 o 5 puntos. Primero, la sabiduría de Dios es mostrada en misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que necesita ser revelado. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón del hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú amas a Dios, Dios te va a estar revelando su sabiduría. Pero necesitas amar a Dios. Pregúntale al que está a un lado, ¿tú amas a Dios? Pregúntele. ¿Amas a Dios? ¿Segurito, segurito? ¿Vas a la iglesia sin renegar? ¿Vas a la iglesia sin flojera? ¿Lees la Biblia sin sueño? ¿Oras sin quedarte dormido? Hola. Enmudeció el palenque. Dios, cuánto te amo. Pues ora. Dios, mi alma es tuya. Pues ve a la iglesia. Dios, lee la Biblia, lee mi palabra. Hónrame.
¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que te pido? Tan, tararán. Vuélvale a preguntar al que está enseguida, ¿usted ama a Dios? Ahí estamos a mano, dile. Número 2, la sabiduría oculta de Dios existió desde antes de los siglos. Desde antes de la fundación del mundo ya existía la sabiduría de Dios. Mira, está comprobado científicamente que el caos no puede producir orden. El caos produce caos. Y están aferrados que el planeta se formó de una explosión allá en el universo. ¿Cómo? Oh, el caos no puede entrar en un orden si no hay un orden que lo ordene. Parece trabalengua, ¿verdad? Ya existía la sabiduría de Dios, ya existía el orden de Dios. Fue lo que vino a ordenar el caos. Génesis 1:1, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué se movía? Esperando la orden del Señor para traer orden a la tierra. Amén. Número 3, esa sabiduría está predestinada para tu gloria y para la mía. Y esta sabiduría no es otra cosa más que la práctica diaria. ¿Cómo aplicas la sabiduría del reino de los cielos en tu vida diaria? Un día un joven de 18 años, su padre acababa de morir y le heredó el trono del reino de Israel. Y se le presentó Dios y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras por amor a tu padre. Y aquel muchacho de 18 años le dijo: Señor, soy muy joven para reinar, para gobernar Israel, nada más dame sabiduría. Wow. Y le dijo el Señor: me gustó tanto lo que me pediste, que te voy a dar lo que me pediste y lo que no me pediste también. Ya estaba reinando Salomón, llegaron dos mujeres peleándose porque habían tenido un bebé cada una casi en la misma fecha. Una de ellas se durmió arriba de su bebé y lo asfixió. Amaneció muerto el bebé y la otra estaba dormida y fue y lo cambió sin que se diera cuenta. Se despierta la otra y dijo: este no es mi bebé, es el tuyo. No, ese es el mío. No, ese que se murió es el tuyo. Y era un pleito porque no había ADN en aquel tiempo, la prueba del ADN. No había nada. Y presentan el caso a Salomón. Y a ver qué pasa, dice Salomón. Y una decía: es que ella es mi hijo, me lo cambió. No, es mío. No, es mi hijo. Y imagínate dos mujeres discutiendo. Si una le cambió los planes al Señor. Y dijo Salomón: tráiganme una espada. ¿Qué vas a hacer, rey? Voy a partir el bebé en dos, mitad para ti, todos contentos. No, dijo una de ellas. La otra dijo: sí, pártelo, pártelo. Y la otra dijo: no, dáselo a ella. Esta es la mamá, déselo a ella. La que renunció al hijo con tal de no verlo morir, esa es la mamá, déselo a ella. La que no era su hijo, luego, sí, pártelo en dos. El amargado quiere amargar a todo el mundo. Como ya había perdido el suyo, pues se iba a contentar de que la otra perdiera el suyo. Esa es la sabiduría de Dios, sentido común, discernimiento espiritual. Amén. Número 4, dice: ningún príncipe de este tiempo conoció esta sabiduría. Cuando la Biblia habla de príncipe, habla de personas muy estudiadas. Cuando Dios le dijo a Moisés que eligiera al sumo sacerdote y que iba a ser su hermano Aarón, bueno, el pueblo pegó de gritos: sí, pues es tu hermano, ¿verdad? Tiene palancas, lo vas a poner ahí, le diste hueso. Dios, el pueblo está murmurando. Ay, ¿qué? Dime algo que no sepa, le dijo Dios. Bueno, que cada quien escoja de las 12 tribus a un príncipe y graben su nombre en una vara y la van a meter en la presencia. Bueno, la palabra príncipe se refiere a personas muy preparadas,
intelectualmente. Entonces, cuando dice que ningún príncipe de este tiempo conoció esta sabiduría, se refiere a los que se creen sabios, a los que tienen muchos títulos, mucha preparación. No entendieron la sabiduría. Cuando Jesús dijo, derriben este templo y en 3 días lo voy a levantar, dijimos, tenemos 40 años levantándolo. Pero Jesús hablaba de su cuerpo. Si hubieran conocido la sabiduría de Dios, hubieran comprendido que hablaba de su cuerpo. No lo habían crucificado. Entonces, si Dios preparó esa sabiduría oculta que ya existía desde antes de los tiempos para nuestra gloria, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ejercitarla y disfrutar el privilegio de estar en Cristo. Usted no tiene por qué estar sufriendo ni por dinero, ni por enfermedad, ni por lo otro, ni por lo otro. ¿Por qué? Porque Dios nos da sabiduría. Dios nos da sabiduría. Un día una joven quedó en bancarrota, pasó algo fuerte en su familia y le dijo, Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué sabes hacer? Y ella tenía la habilidad de pintar, de hacer micropinturas en piedras. Y toda esa aflicción se dedicó agarraba una lupa grande y hacía micropinturas, iba y juntaba piedras. Y Dios le empezó a bendecir tanto que ya después exportaba a Francia, a Europa, se llevaban sus piedritas pintadas. Estaba vendiendo piedras que ni le costaban. Sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Así dice la palabra. Yo doy sabiduría para hacer riquezas. Mi sabiduría te lleva adelante. Aún dice la Escritura que la sabiduría de Dios nos da la capacidad de dirigir y juzgar a los ángeles. Imagínate. No es que los ángeles me obedezcan a mí, no. Pero el conocimiento y la sabiduría de Dios me hace que al orar los ángeles se activen. Porque estoy declarando el nombre de Jesús. Porque de repente, oye, pastor, fíjate que le pedías a San Miguel Arcángel y me hizo un milagrito. Pues, discúlpame, pero la Biblia dice que los ángeles no hacen milagros. ¿Y entonces por qué me lo hizo? Pues porque hay originales y hay similares. Hay genéricos y hay similares. El diablo es capaz de disfrazarse de ángel de luz si es posible para engañarnos. Efesios 3:10 en la PDT. Esto sucedió para que todas las autoridades y poderes en el cielo, ¿qué dice? Conocieran por medio del Buda la sabiduría de Dios. Por medio de Alá. No, por medio de Mahatma Gandhi. No, tampoco. ¿Por medio de quién? De la iglesia. La sabiduría de Dios en todas sus formas. ¿Qué andan haciendo ahí? Que el horóscopo y que la cruz de quién sabe qué y que San quién sabe qué. No, de la iglesia. Dice que las autoridades y poderes del cielo, o sea, los ángeles, conozcan por medio de la iglesia la sabiduría de Dios. Wow, eso impresionó mi alma esto. Fíjate bien, Dios al ser humano nos hizo un poco menor que a los ángeles. Significa que por causa del cuerpo carnal estamos en desventaja en cuanto a poder y habilidad comparado con un ángel. O sea, un ángel que es espíritu puede influir en un ser humano. Cuando es un ángel de Dios no hay problema, pero cuando es un demonio, un ángel caído, sí hay problemas. Pero con todo y eso, está diciendo aquí que los ángeles van a conocer la sabiduría de Dios a través de ti y a través de mí. A través de la iglesia, así dice ahí. Amén. Necesita creerlo.
Necesita creerlo. Ponga a hacer ejercicio a sus ángeles. Si no ora, van a estar los ángeles, mira, entumidos, rascándose el ombligo. Bueno, quién sabe si tengan ombligo. Rascándose la oreja. Ahí van a estar los ángeles, ¿verdad? Reumáticos. ¿Por qué no oramos? Pero cuando ora, en la oración usted declara la sabiduría de Dios. Y los ángeles se activan en el nombre de Jesús al oír la sabiduría de Dios. Amén. Otra Biblia dice del mismo versículo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Un día una mujer, creo que ya lo compartí esto hace tiempo, tuvo una experiencia, llegó a su casa y estaba alumbrada la sala de su casa. Dijo ella, está sola mi casa, nadie debe estar ahí. Y había una luz ahí en su sala y se dio cuenta que estaba un hombre ahí, alto, vestido de blanco y alumbraba la sala. Y ella le preguntó que si quién era y él le dijo, soy un ángel. Y ella le dijo, ¿a quién sirves? Al Señor. Hay muchos señores, dime a quién sirves. Y el ángel le dijo, yo sirvo a Jesucristo, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Alfa y al Omega, al arquitecto del universo, a la piedra angular, al Dios que vino a la tierra hecho carne. Este es de los buenos, dijo ella. Porque un demonio no puede declarar eso. Probad a los espíritus si son de Dios, dice la palabra. Ya ella narra ahí en su libro cómo el ángel le trajo un mensaje de parte de Dios, pero primero ella lo puso a prueba. Un espíritu que no es de Dios no puede declarar que Jesús ha venido en carne a la tierra. Esa es sabiduría de Dios. Un día estábamos orando, pase la alabanza por favor, estábamos orando en un pueblito ahí cerca de Guasave, que se llama La Bebelama. Y La Bebelama es un árbol. Sí, para allá también hay nombres raros. Pues aquí hay Jupatahueca, Chirajobampo, Batayaki, Guayums. Allá también hay nombres raros. Y al final estábamos orando, hicimos una rueda y no estaba Juana ahí. Sí, porque le van, hagan una rueda, Juana, no. Entonces, estábamos orando, los invité a recibir a Cristo en su corazón. Y el Espíritu me llevó con una señora chaparrita. Si yo estoy chaparrito, ya así, mira, parecía niña, pero era una señora ya adulta. Y le dije, ¿quieres hacer la oración de fe? Y hizo que sí. Y le dije, repite conmigo. Y no podía repetir, se le hacía nudo la lengua. Y repite, y no podía. Ay, chiquitita, dije, algo trae. Y no son aplausos. Entonces le hice, declara que Jesucristo ha venido en carne. Dice, luego alguien se me acercó y me dijo, es que es brujita, me dijo. Pues con mayor razón, declare. ¿Para qué anda de metiche? Ahora va a declarar que Jesucristo ha venido. ¿Para qué metió la nariz donde no debía? Ahora va a declarar, se va a ir de aquí hasta que reciba a Cristo en su corazón. ¡Pum! Cayó la doñita, ya mira. Hasta en lenguas habló. Sabiduría de Dios. Pero necesita orar, necesita leer la palabra, necesita memorizar la palabra, necesita amar la palabra, necesita experimentar la presencia de Dios. Entonces, aquí estamos viendo en este versículo la sabiduría de Dios destinada para ser mostrada a los principados y potestades en lugares celestiales, no por los grandes sabios del mundo, sino por la iglesia. La iglesia debe de ser una fuente de poder en medio de un mundo en tinieblas. La gente tiene que buscar el consejo de Dios a través de ti. Me mandaron hoy en la mañana un video, una entrevista de un pastor en España. Híjole, me llenó de tristeza porque él estaba hablando de que no era la misma el
el globalismo que la agenda global que estamos viviendo hoy en día. El globalismo es que si aquí en Navojoa se producen unas guitarras muy buenas, la pueden vender en Japón, en China, en Corea, en Rusia. Ese es el globalismo. Hasta ahí no hay problema. Pero la agenda global habla de quitarle a las naciones la soberanía, de quitarle a la familia la soberanía, de quitarle a la educación la soberanía, de quitarle al sistema de salud la soberanía. Dice, ese no es el problema. Y él citó el versículo donde dice el Señor que nosotros somos la sal de la tierra. Y la sal tiene una función, no nada más de darle sabor a la comida, de conservar la comida. Y decía este hombre, si la iglesia es la sal de la tierra, es la iglesia la encargada de conservar la sociedad sana, la familia sana, los gobiernos sanos, los sistemas sanos. El problema, dice, es que la iglesia se está volviendo pasiva, está recibiendo, aceptando las ideologías humanas. Y eso significa que la iglesia, la sal, está perdiendo el sabor, se está volviendo insípida. Y dice la Biblia que la sal insípida no sirve más que para ser pisoteada por los hombres. Wow, eso golpeó mi corazón. Dice este hombre, hay muchas iglesias que se han vuelto insípidas. Ya doblaron la doctrina sana para los matrimonios del mismo sexo, para perversidades. Pero hay iglesias que todavía están luchando para hacer sal. Están orando, están predicando la sana doctrina, están compartiendo el evangelio a favor del matrimonio, se están resistiendo. Esa es la verdadera sal, dice este hombre. Y Cristo nos llama a ser la sal de la tierra. Wow, eso impactó mi corazón. Yo había estado hablando con Dios, Señor, ¿qué pasa? Y el Señor me dijo, no te preocupes. Mientras la sal no se vuelva insípida, tú sigue predicando el evangelio. Sigue predicando mi verdad. Sigue hablando de mi sabiduría. No pierdas, que la iglesia no pierda el sabor, que la sal no pierda su sabor. Porque si la iglesia hace su función de sal, la familia es preservada, el matrimonio es preservado, la sociedad es preservada. Pero necesitamos la sabiduría de Dios. Y Dios la destinó para que tú y yo la reflejáramos. La agenda global va a llegar al grado de demandar a un sacerdote o a un pastor por negarse a casar 2 hombres o 2 mujeres. Porque la ley va a decir que eso es racismo, que se está denigrando, se está violando un derecho de 2 personas. Y va a haber demandas legales. Y eso dice el pastor, porque la sal permitió desde un principio, perdió su sabor y permitió que esto creciera. Somos la sal de la tierra, sí, pero necesitamos. ¿Cómo fue Jesús? Obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte. Él defendió sus convicciones. Él defendió el evangelio. Y dice aquí, lo leímos ahorita en 1 Corintios, dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Nosotros somos los encargados de estar orando. Hay una escritura que no tengo a la mano, pero viene en Daniel. Dice, el decreto es por los gobernantes, pero la resolución es de los santos. Es decir, el trabajo de los gobiernos humanos es decretar leyes, sí, pero la iglesia, los santos somos la iglesia, debemos de estar orando para que no se estén decretando leyes perversas. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos no acostumbrarnos a todas las atrocidades que se están llevando a cabo contra el matrimonio, contra la familia, contra la misma iglesia. Necesitamos estar orando. El Señor viene pronto. No sé tú, pero yo quiero que me agarre chambeando. Yo no quiero que me agarre dormido.
Que me encuentre chambeando. Necesitamos ser sal. Comienza a ser sal en tu casa. Comienza a ser sal en tu casa. No te vuelvas insípido, papá, mamá, no te vuelvas insípido. Incomoda a los tuyos, háblales. Por lo menos que los tuyos entren al arca. Si los demás no quieren, así como Noé, que los tuyos entren al arca. Pero incomódalos. Amén, amén. No dejes de orar. Ponte de pie. En el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Levanta tus manos y dile: Padre mío, aquí está mi corazón. Dame de tu sabiduría. Gracias por abrirme un camino nuevo y vivo hasta tu presencia. Cada una de tus heridas son una puerta abierta para llegar a la luz y ahí encontrar y recibir tu sabiduría. Aquí está mi corazón, Señor. Aquí está mi corazón, Señor. Gracias por revelarme tus misterios, esa sabiduría que ya existía desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Jesús, por llegar a mi corazón. Ayúdame a reflejar esa sabiduría a los que me rodean, aún a los principados y a las potestades. Aquí está mi corazón, Señor. Hoy lo levanto delante de ti, en el nombre de Jesús. Quiero adorarte, Padre. Vamos, levanta tus manos, adora al Señor, recibe sabiduría. En tempestad tu rey